Muy buenos días, apreciable comunidad del Colegio Británico. Es un honor para mí darles la bienvenida a este evento tan especial en el que tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Joel Sánchez Bermúdez, quien nos impartirá una conferencia sobre el telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial James Webb es una de las hazañas científicas más importantes de nuestro tiempo. Su misión va más allá de la simple observación del universo. Nos permitirá observar el espacio y el tiempo de una manera completamente nueva, desvelando misterios que hasta ahora solo podíamos imaginar. Sin duda, su impacto será monumental en el avance de la ciencia y en la comprensión del cosmos. El doctor Joel Sánchez Bermúdez es experto en el uso de datos interferométricos infrarrojos para el estudio de la física estelar. El eje central de su investigación es el estudio de la formación y evolución estelar utilizando técnicas de alta resolución angular en el infrarrojo. Es doctor en Física y Ciencias Espaciales por la Universidad de Granada. Obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral en Astronomía 2015. En 2018 fue miembro del equipo científico liderado por el Premio Nobel de Física, el cual confirmó la teoría general de la relatividad en el movimiento de las estrellas más cercanas al agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Desde 2018 es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Los invito a aprovechar al máximo esta ocasión y a dejarse cautivar por el vasto universo que el telescopio espacial James Webb nos permite explorar. Sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida al doctor Joel Sánchez Bermúdez. Un aplauso muy fuerte para él, por favor. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de empezar, me gustaría agradecer nuevamente al Colegio Británico por la invitación. La verdad es que para mí siempre es un gusto compartir con la gente joven un poco acerca de lo que hacemos en el Instituto de Astronomía, de lo que hago yo dentro de mi investigación. Y en particular hoy, pues cuando Brenda, que lleva la comunicación en el Instituto de Astronomía, me dijo, oye, nos están hablando para que den una charla sobre el telescopio espacial James Webb en el Colegio Británico. Le dije, sí, yo la doy, porque este es un telescopio con el cual pues yo he estado trabajando en los últimos años. En particular, colaboro con la gente que diseñó y que construyó una de las cámaras infrarrojas que van a bordo del telescopio espacial, que se llama NIRISS. Ahorita les voy a contar un poquito más acerca de NIRISS y qué es lo que hace, etcétera. Y bueno, mi labor ahí principal era un poco desarrollar el software para analizar varios de los datos que genera esta cámara y que se generan en un modo muy particular de observación, que es un modo de tipo interferométrico. Ahorita no se preocupen por la palabra, suena muy rara, pero en realidad es muy fácil de entender y ahorita les voy a contar un poquito más. Entonces, cuando me dijeron, bueno, la plática es acerca del telescopio espacial James Webb, no solamente quería contarles datos técnicos del telescopio que a lo mejor ustedes pueden encontrar más fácil en internet, sino que quería contarles la historia que me llevó a trabajar un poco con este telescopio y en parte también la motivación científica que yo tenía para usar este tipo de instrumentos. Entonces decidí titular la charla Binarias, Polvo y el telescopio espacial James Webb, ¿no? El James Webb Space Telescope, o JWST, como la mayoría de los astrónomos lo conocemos. Entonces, la charla o el cuento que les voy a transmitir el día de hoy, pues es justamente eso. Vamos a ir un poco a lo largo de varios capítulos analizando un problema científico y hasta que lleguemos a las observaciones que puede realizar el telescopio espacial y por qué es importante este telescopio, pues justamente para resolver este enigma del cual les voy a contar hoy, ¿sale? Entonces, la imagen que ustedes tienen aquí en la pantalla, atrás de las letras y todo, si alcanzan a ver, hay dos estrellitas, ¿sale? Una un poquito más brillante que la otra. No sé si a lo mejor si pueden apagar esta luz o todas las luces, digo, no creo que pase mucho, para que se alcance a ver un poco más. Y alrededor de esas estrellas están pues una especie de brazos espirales de color naranja, no sé si los alcancen a ver. Y hoy les quiero contar un poco acerca de este tipo de estrellas que son muy intrigantes, porque cuando nosotros las observamos con alta resolución, entonces vemos que no solamente son estos puntitos brillantes o estas bolitas de gas quemándose, ¿no?, a miles de grados Kelvin, sino que tienen muchos componentes alrededor y estructuras increíbles que la verdad ha sido
muy fascinante poder descubrirlas. Entonces, el primer capítulo de la charla de hoy se llama La intrigante vida de las estrellas masivas. La mayoría de mi investigación se centra en el estudio de las estrellas de este tipo, estrellas azules. Les llamamos estrellas masivas porque tienen muchas veces más la masa que tiene nuestro Sol. En realidad, formalmente una estrella masiva es aquella estrella que tiene al menos 8 veces la masa de nuestro Sol. ¿De acuerdo? Las estrellas como el Sol son estrellas pequeñitas o relativamente pequeñas y son las más comunes, son de las más comunes que hay en el universo, mientras que las estrellas más masivas son mucho más difíciles de encontrar. Mientras más grande sea la masa de una estrella, es mucho más difícil que se forme, ¿ok? Y entonces es mucho más difícil encontrarlas alrededor, ya sea en nuestra galaxia o en otras galaxias. Sin embargo, estas estrellas son muy importantes para la evolución química del universo. Y son muy importantes para la evolución química del universo porque dentro de estas estrellas, a lo largo de su vida y también cuando mueren en forma de explosión de supernovas, se sintetizan la mayoría de los elementos químicos pesados que componen el universo. Es decir, los elementos químicos después del litio, o bueno, un poquito de carbono, nitrógeno y oxígeno lo podemos dejar afuera, pero la mayoría de los elementos pesados que existen en la Tierra, no es la mayoría, todos los elementos pesados que existen en la Tierra se formaron principalmente en el interior de estas estrellas o cuando estas estrellas murieron como supernovas. Nosotros, la Tierra misma, los seres humanos, somos producto de este reciclaje interestelar, ¿ok? Entonces el hierro que tiene su sangre y el calcio que tiene sus huesos provino de una de estas estrellas cuando murió o a lo largo de su evolución. Y eso creo que es muy fascinante. Bueno, son estrellas muy luminosas, ¿sale? Entonces, mientras más masivas, las estrellas también tienen muchísima más luminosidad, de varios miles de veces la luminosidad que puede tener nuestro Sol. Sin embargo, estas estrellas viven muchísimo menos de lo que viven las estrellas pequeñitas como el Sol. Mientras que el Sol va a vivir del orden de 10,000 millones de años, el Sol es una estrella que está más o menos a la mitad de su vida, tiene todavía otros 5,000 millones de años por delante, ¿de acuerdo? Las estrellas masivas viven apenas unos pocos millones de años, ¿ok? Que para el tiempo de las escalas del universo es poquito, ¿de acuerdo? Y eso pasa porque sintetizan o queman el material que tienen en su interior de manera mucho más veloz que lo que hace una estrella de baja masa como el Sol, ¿de acuerdo? Ok, bueno, tienen fuertes vientos estelares. ¿A qué me refiero cuando digo que tienen fuertes vientos estelares? El Sol está arrojando esta serie de partículas cargadas y también gas desde su superficie, y de repente en las noticias, yo estoy seguro que ustedes han escuchado tormenta solar, no van a servir los celulares, o se va a descomponer el internet, o se van a quemar los satélites, ¿no? Entonces, realmente las estrellas, todas las estrellas tienen vientos solares, sin embargo, los vientos de estas estrellas son mucho más veloces. Y las partículas que se liberan desde su superficie pueden alcanzar velocidades del orden de varios miles de kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Miles de kilómetros por segundo. Entonces, son muy, muy rápidos y son muy, muy violentos. Y bueno, la muerte de estas estrellas justamente termina en forma de explosión de supernovas, ¿ok? Que son fenómenos extremadamente violentos que en unos cuantos segundos liberan una cantidad enorme de energía que incluso es capaz de opacar la energía total que puede tener una galaxia en un corto periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, son bastante interesantes de estudiar. Bueno, como les decía, ¿por qué es importante estudiar las estrellas masivas? Porque son la principal fuente de enriquecimiento de elementos pesados del medio interestelar. Algunos de estos elementos se forman primero en el núcleo de la estrella y después se van regando hacia el exterior a partir de las diversas capas que se van formando. Entonces, primero la estrella obviamente está compuesta principalmente de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante que existe en el universo. La mayoría de lo que hay en el universo es prácticamente hidrógeno. Y en el interior de las estrellas se fusiona este elemento para sintetizar helio, después carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Y dependiendo del elemento, pues la transformación entre el hidrógeno y el helio dura del orden de unos cuantos millones de años, y así sucesivamente con los diferentes elementos, hasta que ya prácticamente al final de su vida o durante la explosión de supernova de estas estrellas, en apenas una fracción de segundos, es cuando se llegan a sintetizar la mayoría de los elementos
pesados que tenemos en esta parte de acá, ¿no? Entonces, estas estrellas obviamente devuelven todos estos elementos al medio interestelar y posteriormente estos elementos en las nubes que quedan o en las eyecciones del material durante las explosiones quedan ahí, y si la gravedad es lo suficientemente fuerte, nuevamente empieza a colapsar esas nubes, se empiezan a formar nuevas estrellas, nuevos sistemas planetarios, y así es como se va dando este reciclaje de elementos en el universo. ¿Ok? Bueno, una característica muy particular de las estrellas masivas es que estas estrellas se encuentran en sistemas múltiples. ¿Ok? Es decir, el Sol es una estrella unitaria que está ahí, va navegando alrededor de la Vía Láctea, más o menos a una distancia de 2/3 partes entre el borde exterior de la galaxia y el centro de la galaxia. Sin embargo, hay estrellas que tienen una o más compañeras, ¿ok? Que se encuentran en sistemas binarios, triples, cuádruples. ¿Y a qué me refiero cuando digo que se encuentran en sistemas binarios, triples, cuádruples? Pues al hecho de que al menos hay dos estrellas que están ligadas gravitacionalmente, es decir, que están atrapadas gravitacionalmente por la masa que tiene cada una de ellas, y orbitan una alrededor de la otra. Y lo curioso es que estas estrellas, las estrellas de alta masa, se encuentran principalmente en este tipo de sistemas. Las investigaciones más recientes que hay indican que más del 90% de las estrellas masivas se encuentran en sistemas binarios o múltiples, mientras que para las estrellas de masa chiquita como el Sol se encuentran del orden del 40% nada más. ¿Ok? Aún así no es raro, por decirlo de alguna manera, que las estrellas se encuentren en sistemas múltiples. Evolucionan, el punto en el cual explotan como supernovas, la manera en la cual transfieren masa de una u otra, o la forma en la que chocan los vientos de una con otra, ¿de acuerdo? Y eso obviamente tiene implicaciones en este reciclaje interestelar y también en la formación de estas estructuras de las cuales les hablaba al principio. Ok, bueno, seguramente si ustedes han salido al campo o en alguna noche muy despejada, incluso aquí en la ciudad, han logrado ver las estrellas que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe qué estrellas son? ¿No? ¿Nadie? Los Reyes Magos, dice su compañero. Sí, la verdad es que la mayoría lo conocemos como los Reyes Magos, ahí atrás. Es la constelación de Orión, exactamente. Es la constelación de Orión. También en México realmente decimos que son los Reyes Magos, pero todas estas estrellas son la constelación de Orión, y estas tres estrellas que están en el centro es el cinturón de Orión. Así es como normalmente se lee esa constelación, aunque en México decimos sí son las tres estrellas de los Reyes Magos. Es común conocerlo así. Bueno, lo interesante es que estas estrellas, en esta constelación, abajo del cinturón, en lo que sería como la funda de la espada de Orión, está esta pequeña parte nebulosa que nosotros encontramos aquí. De hecho, de nuevo, si ustedes van al campo y lo ven en una noche muy despejada, seguramente van a notar un grupo pequeñito de estrellas muy difusas que se ven en esa parte. Eso de ahí es la famosa nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión es una cosa como esta. Esta es una imagen compuesta, ¿de acuerdo?, de lo que sería el zoom de esa pequeña partecita del cielo. Y esta es una región de formación estelar. Es decir, es una nube de gas y polvo, principalmente hidrógeno en su forma molecular. ¿Alguien se acuerda cuál es el hidrógeno en su forma molecular? Un punto extra al que me lo diga. Dice su orientadora que les da un punto extra si me lo dice. ¿No? Bueno, el hidrógeno en el universo está presente en varias formas. Una, hidrógeno neutro, es decir, un protón en el núcleo y un electrón orbitando, ¿de acuerdo? Hidrógeno ionizado quiere decir que a ese protón del núcleo le quitamos el electrón que estaba orbitando alrededor. Y el hidrógeno molecular son dos núcleos, o sea, dos protones que comparten un electrón en el centro, ¿de acuerdo? Unidos por un enlace. Bueno, pues esas nubes moleculares, es ahí justamente donde se forman las estrellas. Todas las estrellas,
Desde el Sol hasta las estrellas más masivas o las más chiquititas como las enanas marrones se formaron en el interior de las nubes moleculares, ¿de acuerdo? Estas son nubes de gas y polvo que se encuentran, son nubes frías de hecho. La temperatura de las nubes moleculares es de apenas unos cuantos grados por encima del cero absoluto. ¿Quién vio Los Caballeros del Zodiaco? ¿Tú? ¿Cuál es el cero absoluto? En grados Kelvin. No, bueno, en centígrados parece. Menos 270 grados centígrados. 273 grados. ¿Vio cuando Camus le estaba explicando a Yoga cómo llegar al cero absoluto con la explosión de aurora? ¿Estás de acuerdo? Exacto. Bueno, menos 273 grados centígrados. Es extremadamente frío. Pues estas nubes apenas tienen 70 grados Kelvin, es decir, 70 grados Kelvin por encima del cero absoluto, ¿de acuerdo? Pero aún así la densidad es lo suficientemente alta para que en algunas de las regiones más densas de estas nubes la gravedad comience a ganar y entonces empieza a comprimir el gas sobre sí mismo de tal manera que se empiece a crear una estrella. Y eso es bien interesante y es toda una rama de la astrofísica moderna la que estudia cómo se forman las estrellas a partir de la compresión del gas y el polvo en estas nubes moleculares, ¿ok? Bueno, en esta nube en particular, en el centro hay un montón de estrellas. Las estrellas más brillantes se conocen como el trapecio de Orión, que son estas 4 que espero que se alcancen a ver aquí. El problema es que cuando nosotros vemos cada vez más profundo con instrumentos pues más precisos y con mayor detalle, vemos que cada una de esas estrellitas es en realidad un sistema múltiple. Y luego volvemos a observar ese sistema múltiple y vemos que es otro sistema múltiple y así sucesivamente, ¿no? De hecho, para algunas de ellas pues se ha podido determinar la órbita, cómo se mueve una alrededor de la otra, o hemos podido descubrir pues eso, que son sistemas jerárquicos, ¿no? Que una de estas estrellas brillantes es en realidad 2 y así sucesivamente. Y esto es muy interesante porque este tipo de observaciones nos dan idea de cuál es la masa máxima hasta la cual se pueden formar las estrellas. También nos va a poder ayudar a predecir cuánto van a vivir esas estrellas y qué tan rápido se puede enriquecer el medio interestelar nuevamente con todos estos elementos pesados de los cuales les hablaba, ¿de acuerdo? O cuántas estrellas de masa chiquititas se pueden formar y entonces potencialmente cuántas de esas estrellas pequeñas pueden tener planetas que pueden albergar vida como nosotros, ¿no? Todas esas preguntas las podemos intentar resolver pues observando este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, ahora vamos al capítulo 2. ¿Cómo le hacemos para observar las estrellas? ¿Qué necesitamos? Y este capítulo nos habla de los instrumentos que los astrónomos normalmente utilizamos para hacer este tipo de observaciones, ¿ok? Esta es una foto muy bonita de 2 telescopios. La generación actual de los telescopios más grandes en tierra que existe operativa hoy mismo son los telescopios que conocemos de 8-10 metros. ¿Por qué decimos que son telescopios de 8-10 metros? Porque el espejo principal de los telescopios, el diámetro del espejo principal mide justamente entre 8 y 10 metros. El telescopio óptico infrarrojo más grande construido a la fecha que trabaja todos los días o todas las noches es el Gran Telescopio de Canarias con un espejo segmentado de 10 metros de diámetro. Se encuentra obviamente en las Islas Canarias, en España. También existen, por ejemplo, los VLTs, que son Very Large Telescopes o telescopios muy grandes. Por cierto, los astrónomos no somos muy creativos para ponerle los nombres a los telescopios. Normalmente son ELT, Extremely Large Telescope, telescopio extremadamente grande. VLT, Very Large Telescope, telescopio muy grande. Very Large Array, telescopio arreglo muy grande. O sea, realmente no somos muy creativos, ¿no? Entonces, las siglas a veces espero que no los confundan, pero la idea es que los telescopios son grandotes, ¿ok? Bueno, pues como verán, en realidad son estructuras muy grandes. O sea, la cúpula completa, el edificio de estos telescopios es equivalente a un edificio de 10 pisos. Y esa cosa se tiene que mover todas las noches pues para ubicar el objeto en el cielo y para irlo siguiendo a lo largo de las observaciones. Entonces obviamente requiere de un montón de otras ciencias que, bueno, obviamente van a aportar a la astrofísica para poder realizar
la investigación que nosotros queremos, pero requiere pues ingenieros mecánicos, electrónicos, en sistemas de control, ópticos, gente que trabaje en la operación del telescopio, gente que ayude a toda la logística de los visitantes que tienen los telescopios, etc. Entonces realmente la derrama tecnológica que se genera con este tipo de infraestructura es gigante. Ok, hay 2 diapositivas en toda la charla que tienen conceptos físicos. Espero quedar claro con ellos, y solo hay una fórmula en toda la charla. Okay. Espero no aburrirlos mucho. Bueno, para poder entender por qué los astrónomos queremos telescopios cada vez más grandes, es necesario entender 2 conceptos. Primero, la luz es una onda electromagnética, ¿ok? Ya sé que aquí hay gente que ya va en tercero de prepa y me va a decir: Joel, la luz es una onda y una partícula al mismo tiempo, no es solamente una onda. Estoy de acuerdo con ustedes, pero de momento tomémosla como si solo fuera una onda, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos medir el tamaño de esa onda, y a esa medida le llamamos longitud de onda, ¿de acuerdo? La luz, como les decía, es parte de un espectro gigantesco, y la luz que captan nuestros ojitos es apenas una fracción muy pequeñita de todo el espectro. En realidad, las ondas electromagnéticas, el fenómeno de las ondas electromagnéticas son exactamente las mismas, las que van desde las ondas de radio, ¿no?, las que escuchamos cuando prendemos EXA o los 40 o la que escuchen hoy en día, o las microondas, las de nuestro horno de microondas, pasando por la luz ultravioleta, el visible, los rayos X, los rayos gamma, etc. Todo es parte de un mismo fenómeno, y lo que está cambiando es simplemente el tamaño de esas ondas, la longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces nuestros ojos captan la luz que viene o que mide la longitud de onda entre los 380 y los 750 nanómetros, más o menos, ¿ok? Pero si tuviéramos pupilas más grandes, pues a lo mejor captaríamos también infrarrojos o microondas, ¿no? Todos los otros dominios de la luz son en realidad colores que nuestros ojos no son capaces de ver, y sin embargo los podemos detectar con estos instrumentos que podemos construir, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, la luz es una onda, la podemos caracterizar midiendo su tamaño en un ciclo completo, que es lo que denominamos longitud de onda, ¿de acuerdo? Y cada longitud de onda corresponde a un color diferente de la luz. Bueno, esta es la única fórmula que hay en toda la presentación. La resolución angular, lo que nosotros los astrónomos llamamos resolución angular, que no es otra cosa más que la capacidad que tiene un telescopio de ver detalles cada vez más finos en el cielo, está determinada por 2 cosas. Una, la longitud de onda, y es inversamente proporcional al diámetro del espejo del telescopio. Entonces, esa es la razón por la cual los astrónomos siempre queremos construir telescopios cada vez más grandes, porque mientras más grande sea el telescopio, vamos a poder ver detalles cada vez más chiquititos a una longitud de onda dada, ¿ok? Entonces de repente van a escuchar en las noticias: ahora se está construyendo el ELT, el telescopio extremadamente grande que va a venir 38 metros de diámetro y que está en el norte de Chile, y dinamitaron la superficie de la montaña en Cerro Armazones para poder construirlo, etc. La razón es esta: porque mientras más grande sea el telescopio, podemos ver mejor los objetos que queremos estudiar. El telescopio espacial Hubble, que mide 2.4 metros, y el diámetro del telescopio espacial James Webb, que mide 6.5 metros. Obviamente, mientras más grande es el telescopio, el área colectora pues es el cuadrado, ¿saben? Mucho mayor, ¿de acuerdo? Al cuadrado. Entonces puedes colectar mucho más fotones de los objetos que estás observando, y puedes ver mucho más profundo y también con mucho más detalle, ¿ok? Esa es la razón por la cual queremos construir telescopios cada vez más grandes. Ok. Capítulo 3, los espirales. ¿Por qué le llamé los espirales? Bueno, pues la historia comienza con esa revista que se llama Nature, que es una de las revistas científicas más famosas del mundo, de las de mayor tradición, con un artículo que se publicó por ahí de 1999, en donde el título de ese artículo es "Una polvorienta nebulosa de reguilete alrededor de la estrella masiva WR104". ¿Y qué quiere decir con esto?
Pues que los astrónomos que publicaron este artículo estaban observando una de estas estrellas masivas y de repente se encontraron con que esta estrella se veía de esta forma. Esa no es una simulación ni un dibujo, es la observación real del objeto. Entonces, pues sí, parecería como una espiral, ¿no? Como un pequeño reguilete. Y la pregunta es, ¿qué es ese reguilete? ¿Por qué se está formando esa espiral? O sea, ellos están así observando las estrellitas masivas y de repente se encuentran con esto. ¿Ok? Y se empiezan a preguntar, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Es real lo que estamos observando? ¿Es algo ficticio, producto del detector del telescopio, etcétera? ¿Qué puede ser? Y bueno, lo observaron por varias noches o incluso por varios años. Eso que ven ahí de nuevo no es una animación, son imágenes reales, o sea, son diferentes imágenes colocadas una tras otra de manera que se ve más o menos este video y pueden observar cómo se mueve la estructura de ese objeto. ¿De acuerdo? Entonces se dieron cuenta que el objeto no solamente tenía esta estructura en forma de espiral, que es rara, sino que también se movía en el tiempo. Y se empezaron a preguntar, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y bueno, la respuesta a esa pregunta tenía que ver justamente con un tipo de estrellas muy particular, que son estas estrellas Wolf-Rayet, que es un tipo de estrella masiva que ya evolucionó, una estrella masiva que tiene alrededor de 25 veces la masa del Sol, ¿ok? Que tiene vientos muy fuertes, de nuevo, del orden de varios miles de kilómetros por segundo, y que tiene una temperatura superficial bastante alta, del orden de unos 25.000 grados Kelvin. La temperatura superficial del Sol es de alrededor de 6.000 grados Kelvin, 5.800 grados Kelvin, ¿ok? Entonces esto es mucho más caliente que el Sol. Y como les había dicho al principio, lo interesante de estas estrellas es que las estrellas masivas pues vienen en sistemas múltiples. Entonces, una de las hipótesis para poder explicar el reguilete que se veía en WR104 era que en el centro de esa estructura había dos estrellas masivas. Una estrella más evolucionada de tipo Wolf-Rayet y una estrella de tipo O, ¿ok? Que es una estrella masiva que se encuentra digamos que en el promedio de su vida, ¿ok? Y lo interesante es que estas estrellas, como les decía, pues una orbitaba alrededor de la otra y los vientos de estas estrellas estaban interactuando entre sí, de tal manera que la estrella O pues emitía cierto viento, la Wolf-Rayet también, y en medio o en algún punto en la trayectoria de los vientos estos chocaban, y en el choque de estos vientos había un punto en el cual el gas caliente que estaba expulsando la estrella se comprimía. Entonces el gas se comprimía, se enfriaba y era capaz de sintetizar polvo. Y lo que estaban viendo los astrónomos en esa publicación era justamente este polvo que se estaba creando entre la interacción del choque de los vientos de estas dos estrellas y que obviamente, como están girando una alrededor de la otra, estaba siendo devuelto al medio interestelar, ¿no? Esa era la hipótesis. Entonces, bueno, ese era el escenario y este sí es una simulación de más o menos cómo se supone que se debería ver esta espiral alrededor de WR104, ¿no? Bueno, ok, muy bien, esa hipótesis pues parece más o menos aceptable. Si yo se las digo aquí, ¿me la creen? Pues yo creo que sí, ¿no? Y resulta que se siguieron observando otros de estos objetos. No son muy comunes, apenas hay unas cuantas docenas de estos objetos en la galaxia, que son muy poquitas. Si consideramos que la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, pues realmente son pocos este tipo de objetos, ¿no? Y se observó otro que se llama WR112, que es este que está aquí. Y entonces me van a decir, oye Joel, espérate, te creo lo que me explicaste del polvo, los espirales, tal, pero en el otro se veía más bonito la espiral, ¿no? En este se ve una patata. ¿Están de acuerdo? Bueno, una patata con cuernitos, un croissant. Es que ya son las 10:30, no he desayunado. Pero bueno, ok, ven el croissant, ¿no? Entonces, eso no se parece al reguilete, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pues la idea fue que ahora estudiar este objeto WR112 con más telescopios, ¿ok? Con algunos de los telescopios más importantes que hay en el mundo. Este telescopio de allá se llama Subaru
se encuentra también en Hawái. Este de acá es uno de los VLTs, que es Very Large Telescopes, que se encuentran en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Estos son telescopios europeos. Subaru tiene contribución estadounidense y japonesa. Estos de acá son los Keck. Los Keck son telescopios estadounidenses, también en Hawái. Y también están los Gemini, que hay uno en el sur y uno en el norte. O sea, también hay uno en Chile. Bueno, pues observamos WR112 con varios colaboradores en varias épocas, ¿no? Que van desde mayo de 2001 hasta octubre de 2019. Y entonces veíamos que el croissant pues no siempre tenía la misma estructura, ¿no? Y a veces tenía los cuernitos para arriba y a veces alguien pasaba y lo movía del lugar y entonces tenía los cuernitos para abajo, ¿no? Ahí alcanzan a ver las imágenes, ¿no? Parece que está haciendo esto, ¿ok? No se parece a la espiral que les había mostrado anteriormente, pero claro que está cambiando en el tiempo. Entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que está ocasionando este cambio y por qué no se parece a la espiral de la hipótesis que yo les había contado a ustedes. Bueno, antes de pasar a esa parte, quiero comentarles que estas imágenes que ven aquí se tomaron a una longitud de onda de 12 micras, es decir, en el infrarrojo. O sea que los colores que ustedes ven en estas imágenes son colores falsos, ¿no? Que nosotros les hemos puesto en una escala porque básicamente corresponde a una longitud de onda de la luz que nosotros no podemos observar con nuestros ojos directamente, ¿ok? Solamente para aclarar. Igual los pueden ver en otro color, en azul, en café, no sé, rosita, no sé. Bueno, entonces la idea era explicar la forma de WR112, por qué veíamos esos cambios en los cuernitos, cuando nuestra hipótesis era que eran dos estrellas rotando una alrededor de la otra y que en medio, en el choque de los vientos de esas estrellas, estaba formando el espiral de polvo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que sí era esa la respuesta o que no era esa la respuesta? ¿Quién dice que sí? ¿Quién? Bueno, a ver, alcen la mano los que digan que sí. Qué poca confianza me tienen. Y los que digan que no, todos los demás. Los que se abstengan. Bueno, pues resulta, este es un modelo, ¿no? Visto como si viéramos la órbita desde arriba de este tipo de objetos, ¿no? Esta es una simulación. ¿Y qué pasa si nosotros rotamos la simulación? Y en lugar de verla desde arriba, la vemos de un lado. Y luego la acomodamos así. A ver, ahí va de nuevo. Ah, no regresa. Ahí está. Este es visto desde arriba el reguilete, ¿ok? Ahí va. Sin embargo, si nosotros cambiamos el ángulo de inclinación de esa vista, ¿no? Y después rotamos ese ángulo que encontramos. El croissant, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en realidad la hipótesis que nosotros teníamos originalmente acerca de que estas estrellas, o que la estructura alrededor de estas estrellas era producto del choque de los vientos y el espiral y todo este rollo, pues en realidad se podía más o menos sostener. Y que lo que nosotros veíamos, los cambios que veíamos en WR112 no eran otra cosa más que un cambio en la geometría del objeto. Así de simple. Y que la podíamos seguir explicando con el mismo modelo. Y creo que eso es algo fascinante dentro de la física, la astronomía y la ciencia en general, ¿no? La idea de que nosotros tengamos una posible explicación y cómo es que nosotros pues contrastamos esta posible explicación con los datos reales que nosotros recibimos, con la realidad, ¿no? Y cómo es que más o menos podemos explicar esa realidad, pues a veces con un modelo tan simple como este, en el cual nada más teníamos que voltear el espiral del lado correcto para ver o reproducir lo que nosotros observábamos en los datos, en las imágenes. ¿Ok? Bueno, este sería más o menos cómo estarían las estrellas orbitando para formar la estructura de WR112, que estarían más o menos así como una sobre la otra, ¿no? En la línea de visión. Y esa sería la orientación final. Y bueno, ahí en esa parte de ahí tienen el modelo que nosotros creamos, y en esta parte de acá tienen las observaciones en diferentes momentos del tiempo, y ustedes pueden ver cómo reproducimos más o menos la estructura central del objeto. ¿Ok?
Ahora, lo interesante es que con este tipo de modelos nosotros no solamente podemos reproducir lo que vemos en las imágenes, sino que también podemos obtener algunos de los parámetros físicos de los objetos que estamos observando. Y en este caso nosotros pudimos derivar que esta cosa está produciendo del orden de 3 por 10 a la menos 6 masas solares por año. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta estrella es capaz de producir la masa de la Tierra, toda la masa de la Tierra, cada año, en polvo. Y eso, de nuevo, como les digo, es interesante, porque este polvo se regresa al medio interestelar y de ahí se pueden formar nuevas estrellas y nuevos planetas. Ok, bueno, ahora sí, observaciones espaciales. Ustedes vinieron, producen polvo con telescopios desde Tierra, ¿no? Con algunos de los más grandes, pero todos desde Tierra. Sin embargo, pues también tenemos telescopios espaciales que nos permiten realizar este tipo de observaciones. Y uno de estos telescopios es el telescopio espacial James Webb. Es un telescopio muy impresionante, realmente tardó muchísimo en ser despegado. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de misiones son muy caras, es difícil, solo hay una única oportunidad de despegar bien el telescopio, es decir, si el cohete vuela a la mitad, pues adiós telescopio. Más o menos para que se den una idea, el costo de la misión del telescopio espacial James Webb fue del orden de $10,000 millones. ¿No? La tecnología es así de cara, eso cuesta, ¿no? Y los espejos, si ustedes pueden ver, el tamaño completo del espejo primario es de 6.5 metros, pero está compuesto por pequeños paneles hexagonales, ¿ok? Esto para la fabricación era mucho más fácil crear estos paneles hexagonales que crear un único telescopio unitario, además de que iba a permitir que el espejo del telescopio se pudiera doblar, ¿de acuerdo? Para poder meterlo en la cápsula del cohete que lo iba a lanzar en órbita, ¿ok? Otra cosa interesante que a mí me gusta mucho contarla, el espejo del telescopio pues es doradito, ¿no? ¿Alguien sabe por qué es dorado? ¿No? La mayoría de los espejos de los telescopios en Tierra son plateados. ¿Alguien sabe por qué son plateados? Para absorber la luz, muy bien. Otro detalle. ¿De qué estarían compuestos? ¿No? ¿Mandé? ¿Quién dijo? ¿Oro y plata? ¿Quién dijo oro y plata? Sí, los telescopios necesitan tener los espejos de los telescopios necesitan elementos que sean muy sensibles a la luz, que capten la mayoría de la luz que nosotros podemos observar de las estrellas. Imagínense, la luz nos llega desde miles de kilómetros de distancia y la vamos a perder porque el telescopio no tiene el recubrimiento necesario, pues no es lo correcto. Entonces muchos de estos tienen un recubrimiento de plata, también con aluminio y mercurio justamente, ¿no? Sin embargo, los espejos del telescopio Webb tienen oro, aunque es muy poquitito el oro que tienen. En realidad, la cantidad de oro que hay en todos los espejos no supera los 100 gramos, ¿ok? Sin embargo, el color dorado que tienen estos espejos no es nada más por el oro, sino por otro material que también es muy raro, el berilio. Y lo padre es que tanto el oro como el berilio se formaron en el interior de las estrellas masivas. Y ahora lo utilizamos nosotros, los seres humanos, para estudiar las estrellas masivas. Entonces eso es, creo que, muy padre y nos da un poco de esperanza en la humanidad acerca de pues, lo que podemos hacer cuando nos comprometemos y desarrollamos este tipo de instrumentos todos unidos en una sola misión. ¿De acuerdo? Bueno, este es así un video rapidín de cómo fue el despegue del telescopio. Es una simulación, obviamente, no es un video real, pero ustedes saben, el telescopio James Webb se lanzó ¿qué día se lanzó? ¿Alguien sabe? Viernes, sábado, no. ¿Qué día del año? ¿Qué fecha del año? Nos lo dieron de regalo de Navidad a los astrónomos, un 25 de diciembre, ¿no? Hace ya más de 3 años que se lanzó el telescopio. En realidad tardó alrededor de 6 meses en llegar al punto donde está en la órbita. El telescopio está más o menos a 1.5 millones de kilómetros, mucho más que la distancia entre la Tierra y la Luna, en un punto de la órbita que se llama un punto de Lagrange L2,
que básicamente es un punto en el cual no existen tantas inestabilidades por la acción gravitacional, y entonces puede estabilizar el telescopio de tal manera que podamos realizar las observaciones con la precisión que nosotros queremos, ¿ok? Lo importante del telescopio, además del espejo, no es solamente el espejo, sino que también tiene varios otros sistemas alrededor. Tiene un sistema que lo protege de la radiación solar, ¿no? Que son estos paneles como plateados que lleva en la parte de abajo, que son escudos justamente que permiten que el telescopio esté operando. Pero lo más interesante del telescopio son los instrumentos que lleva a bordo. El telescopio espacial James Webb lleva 4 instrumentos a bordo, que son 4 cámaras que operan en diferentes longitudes de onda y que nos van a permitir ver diferentes cosas de la luz o diferentes objetos con este instrumento. Nos van a permitir ver desde algunas de las galaxias más alejadas o de las primeras galaxias que se formaron en el universo, hasta estudiar, por ejemplo, exoplanetas, que son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, no alrededor del Sol, y obviamente también estudiar estrellas masivas, ¿ok? Bueno, entonces yo les voy a hablar hoy de dos de estas cámaras. Una se llama MIRI y la otra se llama NIRIS. MIRI es una colaboración entre Estados Unidos y la Unión Europea, y NIRIS es una cámara desarrollada principalmente por la Agencia Espacial Canadiense, aunque también tiene colaboración con el Space Telescope Science Institute de la NASA, que está en Baltimore, en Estados Unidos. Y yo en particular he trabajado con las dos, pero estuve más involucrado en el desarrollo del software de la cámara NIRIS, que es la que está en la parte de arriba, y ahorita les cuento un poquito más de eso. Bueno, primero MIRI es esta cámara infrarroja. Hagan de cuenta que literal ese instrumento es como una cámara, como la de su celular, solamente que opera en longitudes de onda del infrarrojo medio. Los colorcitos que ven en la parte de abajo son los filtros que tiene cada una de la cámara, que nos van a permitir ver en diferentes longitudes de onda, ¿ok? Entonces, esta cámara tú decides, bueno, si quiero ver a 20 micras o a 15 micras o a 10 micras, etc. Mientras más las micras son más grandes, es decir, la longitud de onda es más grande, podemos ver objetos más fríos, y cuando la longitud de onda es más chiquita podemos ver objetos un poco más calientes, ¿de acuerdo? En particular en el infrarrojo lo que podemos ver es la radiación térmica del polvo. Es decir, el polvo absorbe energía de alguna fuente alrededor, por ejemplo una estrella, se calienta, y una vez que se calienta remite esta radiación en forma de radiación infrarroja. Y eso es lo que captan nuestros instrumentos, ¿ok? Bueno, pues nosotros utilizamos MIRI para observar una estrella, también de estas estrellas múltiples, que se llama WR140. WR140, de nuevo, es una estrella un sistema binario de estrellas masivas. Orbitan una alrededor de la otra en un periodo de 7.9 años, y ya se conocía que estas estrellas tenían un choque, los vientos de estas estrellas producían un choque, porque se habían estudiado en ondas de radio con radiotelescopios desde tierra, con interferómetros, ¿ok? Sin embargo, nunca se habían visto desde el espacio. Y una de las primeras imágenes a la cual apuntó el telescopio James Webb fue esta. Esta es la imagen de WR140 vista con el telescopio espacial James Webb. Esta es una imagen combinada con 3 filtros, con MIRI, 7, 15 y 21 micras, y esto es lo que podemos ver. Esta es la estructura que podemos ver. Y esto en realidad fue muy fascinante, ¿de acuerdo? De hecho, les voy a contar un chisme. Obviamente, cuando nosotros observamos este objeto, no podemos publicar los resultados luego, necesitamos tiempo para analizarlos, hacer el modelito, ¿no? Reproducir las observaciones, entender la física que está detrás del objeto, etc. Sin embargo, estos datos son públicos, es decir, todos los datos del telescopio espacial en realidad los puede bajar cualquier persona del archivo de la NASA. Y entonces había gente que bajó estos datos y eran tan simples de ver que había threads en Reddit hablando sobre WR140, y entonces había de todo tipo de especulaciones, desde quien decía que era un agujero negro que se estaba comiendo la luz, había otras personas que decían no, es una telaraña cósmica, cosas mucho más raras y locas que eso, pero pues en realidad era simplemente una de estas estrellas marinas donde los vientos de estas estrellas están chocando y generando polvo. Y entonces lo que hicimos, solamente antes de pasar a eso, solamente para darles una idea,
la imagen de aquí abajo era la mejor imagen que teníamos de WR104 con telescopios desde tierra. O sea, con los mejores telescopios del mundo solamente veíamos un arquito de toda la estructura que se alcanza a ver con el telescopio espacial. Y bueno, entonces lo que hicimos fue justamente lo que ya habíamos hecho con las anteriores. Empezar a modelar la estructura para ver si nuestro modelo de choque era capaz de reproducir lo que veíamos. ¿Y qué creen? Que sí. Y ese es el modelo que nosotros logramos crear de WR140. Simplemente por la proyección de la estructura, nosotros vemos esa morfología de diferentes anillos, pero no es otra cosa más que el polvo expandiéndose producido por el choque de los vientos de las estrellas en el centro de WR140. Una cosa interesante de este objeto en comparación con los otros anteriores es que el polvo en este objeto solamente se produce cuando las estrellas se encuentran muy cerca en su órbita, ¿de acuerdo? O sea, las órbitas de las estrellas no son circulares, sino que son elípticas. Y cuando las dos estrellas están lo más cercano posible en su órbita, es justamente ahí donde se produce el choque. Por eso nada más se ve como un flashazo cada cierto tiempo y no como una cosa continua, como la espiral que habíamos visto anteriormente. Pero es exactamente el mismo fenómeno. Y esta es la imagen de nuevo de WR140 que está atrás y enfrente está el modelo, o bueno, sobrepuesto está el modelo que nosotros habíamos creado, y pues la verdad es que reproduce muy bien las observaciones que nosotros habíamos encontrado. Ok, ¿por qué es interesante esto? Bueno, primero porque nos permitió trazar o decir que el polvo puede sobrevivir varios cientos de años en el espacio, no se desintegra, sigue ahí. Y esto de nuevo es importante porque nos permite crear moléculas cada vez más complejas y más pesadas, ¿no? Como por ejemplo estos que son los PAH. ¿Alguien sabe qué es un PAH? Un hidrocarburo policíclico aromático. ¿Un ejemplo de PAH? ¿No? ¿La naftalina alguien dijo? ¿Sí? Okay. Bueno, la naftalina. Pero esta clase de moléculas se encontraron en los anillos de polvo en WR140. Y bueno, solamente para que se den una idea, la distancia que hay entre el primer anillo y el último, que son 17, es del orden de 70.000 unidades astronómicas. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol es una unidad astronómica, que es más o menos 150 millones de kilómetros. Entonces imagínense el tamaño. Podemos contar los anillos y más o menos trazar cuánto tiempo tardaron en llegar hasta abajo, y eso nos da del orden de 130 años. Es decir, el polvo es capaz de sobrevivir al menos 130 años en el espacio. Eso es una de las conclusiones más interesantes que teníamos. Y bueno, entonces dijimos, ok, pues ya encontramos una, vamos ahora a estudiar más nebulosas de reguilete, más de estos objetos, pero ahora no con MIRI, sino con IRIS, que es la otra cámara infrarroja, y lo vamos a hacer utilizando una técnica muy particular que se llama interferometría, y consiste nada más y nada menos que en poner una pequeña mascarita con algunos agujeros en la pupila del telescopio para hacer mucho más nítida la imagen que nosotros estamos observando. Y entonces, la última vez no fue la última vez, fue la penúltima vez que estuve en el Space Telescope, me dieron una de estas. El telescopio James Webb lleva una de estas en IRIS arriba, ¿no? Esta es una de las que se usaron en prueba en el diseño del telescopio, y pues hoy se las quiero mostrar para que la vean, porque en realidad es muy sencilla la técnica, pero mejora por un factor de 2 la resolución del telescopio. Entonces se las paso para que la puedan ver. Ahí tiene nada más trazado con láser los espejos del Webb, los agujeritos del Webb y la orientación del telescopio. La rueda de filtros va esta, una de esas máscaras que les estoy pasando, y hacemos que la luz pase a través de esa rueda de filtros, y entonces en lugar de observar un puntito o la imagen directa en el cielo, lo que vemos es una cosa como esta. Esto de aquí es un patrón de interferencia sobrepuesto sobre la estructura de una estrella que se llama WR137. Y lo interesante es que para mejorar en un factor de 2 la resolución del instrumento, lo que nosotros necesitamos es ahora utilizar métodos de reconstrucción de imagen para volver a obtener ahora sí la imagen real del objeto que estamos utilizando. Y es justamente el trabajo en el cual yo estuve involucrado, en el desarrollo del software para analizar las observaciones hasta recuperar la estructura del objeto que nosotros vemos aquí abajo.
Y otra vez me van a decir, Joel, eso no se parece ni al cuernito, ni al reguilete, ni a los arcos de las otras estructuras. ¿Por qué nada más se ve una plumita así? Bueno, pues en realidad, de nuevo, podemos nosotros modelarlo y cambiar la distribución del polvo a lo largo de la órbita, es decir, a lo largo del cono que se va formando en el choque de los vientos, hasta que nosotros podamos observar la estructura que estamos viendo realmente en los datos. Estas simplemente son algunas de las imágenes de nuestras simulaciones, solamente para que vean cómo, cambiando los parámetros de distribución del polvo, nosotros podemos hacer que sea más brillante digamos que en el ápex del cono, o más hacia la parte exterior del cono, hacia los bordes, etcétera, ¿no? Y al final, pues sí, encontramos un modelo que lo que nos dice es que el polvo está localizado preferencialmente en la parte central del frente de choque y que es capaz de reproducir la imagen que nosotros observamos. En la parte de arriba está la imagen real de los datos y en la parte de abajo está una simulación de cómo sería el polvo alrededor de WR137. Pero básicamente es la misma física y es el mismo fenómeno observados con una tecnología diferente. Esa es la primera vez que se pone una de esas máscaras en el espacio. En tierra ya existían y ya existen en varios telescopios, pero en el espacio son algunas de las primeras observaciones con este tipo de técnicas que permiten mejorar la resolución de los instrumentos en un factor de 2. ¿Okay? Bueno, y ya les conté un poco sobre las estrellas masivas y cómo generan este polvo y las observaciones que hicimos con el web. Y en la escala de todo, ¿por qué es esto importante? Pues básicamente porque estas estrellas las estrellas masivas fueron algunas de las primeras estrellas que se formaron en las primeras galaxias del universo. Las primeras galaxias que se formaron en el universo, había mucho más estrellas de alta masa que estrellas chiquitas como el Sol. Y las estrellas de alta masa murieron mucho antes que las estrellas chiquitas como el Sol. Entonces fueron algunos de los primeros de las primeras estrellas que enriquecieron el medio interestelar, del cual se formaron las siguientes generaciones de estrellas como nuestro Sol. Y esto es importante justamente para estudiar cómo ha sido el enriquecimiento químico del universo desde su comienzo. Y esto es algo que ahora se está estudiando mucho con el telescopio también espacial James Webb, en donde ya se empiezan a ver algunas de estas moléculas ricas en carbono en algunas de las primeras galaxias que se crearon en el universo. Y potencialmente ese enriquecimiento haya sido producido por el choque de vientos de estrellas masivas como el cual les estaba contando hoy. Y bueno, con esto yo termino. Muchísimas gracias y ahora sí me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Gracias. No sé cuánto cuesta. Es de aluminio, nada más. Bueno, a ver, me bajo y les voy pasando el micrófono, ¿vale? Usted solamente nos habló de sistemas binarios, pero ¿habrá más? O sea, si son hay como 4 estrellas juntas, ¿qué pasaría ahí? Buena pregunta. Sí, como les decía, las estrellas normalmente se encuentran en sistemas múltiples. O sea, los binarios son los más fáciles, pero puede haber triples, cuádruples, etc. Estudiar la dinámica en esos sistemas es muy, muy difícil, porque ¿alguien ha visto el problema de los 3 cuerpos en Netflix? Sí. Bueno, pues por eso justamente. Porque son sistemas muy inestables. Son sistemas muy inestables. Entonces, cualquier perturbación pequeñita que pueda tener puede hacer que las estrellas colapsen una contra la otra, puede ser que una salga eyectada, etcétera. Crean corrientes de marea en una estrella contra la otra y puede hacer que explote antes de tiempo, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Por qué las estrellas son tan calientes y las nebulosas son tan frías? O sea, son demasiado frías. ¿Cómo se genera tanta energía para que las estrellas sean así de calientes? Esa
Esa también es una buena pregunta. ¿Alguien vio El Rey León? Bueno, ¿se acuerdan cuando Timón y Pumba están viendo las estrellas y Pumba le dice a Timón que son bolas de gas quemándose a miles de millones de kilómetros? Pues más o menos así. Las estrellas en realidad no son otra cosa más que gas que está bajo el efecto de dos fuerzas. Una, la gravedad que lo empuja y trata de comprimirlo, y en el interior la presión propia del gas que trata de expulsarlo, ¿de acuerdo? De separarlo. Entonces, una estrella es un cuerpo que está en equilibrio entre estas dos fuerzas, la gravedad y la presión interna del gas. Cuando la presión interna del gas es muy alta, porque la gravedad está comprimiendo sobre sí mismo esta bola de gas, ¿no?, que nosotros tenemos, entonces lo que ocurre es que en el centro de esa bola de gas se empiezan a crear reacciones termonucleares, y lo que hacen es que empiezan a fusionar elementos. La fusión de los elementos tiene una gran liberación de energía, y esa liberación de energía es lo que se propaga a través de la estrella, y es lo que hace que brille la estrella, ¿no? El exceso de energía que va liberando para mantener el equilibrio entre la presión interna y la gravedad, ¿ok? Y por eso es que una vez que las estrellas empiezan a quemar, decimos quemar hidrógeno, pero en realidad es fusionar hidrógeno en helio, es que entonces tenemos ya una estrella como formalmente, ¿no? Y es por eso, de ahí es donde viene la energía de las estrellas. El núcleo de las estrellas está a varios millones o decenas de millones de grados, dependiendo de la masa de la estrella, y las temperaturas superficiales, pues, del orden de varios miles de grados Kelvin, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta energía se va acabando a lo largo de su vida, y llega un punto en el cual la estrella se desestabiliza, el equilibrio se pierde, y entonces es cuando empiezan, pues, a crecer y a volverse supergigantes, o a eyectar sus capas más externas como nebulosas planetarias, o cuando de plano ya no hay manera de generar más energía en el centro, en su núcleo, pues pueden morir justo las estrellas masivas en forma de explosión de supernovas. Otra pregunta. Bueno, va para acá y ahorita regreso. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, entonces... Las dos estrellas que nos enseñó no me acuerdo el nombre, WR112, algo así, ¿no en algún tiempo se podrían juntar haciendo una estrella más grande? Sí, también puede pasar. Dependiendo de la configuración orbital de las estrellas, puedes tener transferencia de masa entre las mismas, o en algún momento puede una caer alrededor de la otra y justamente colapsar, ya sea en una estrella más grande o provocar una explosión de supernova. Gracias. Hablaste de que el procesamiento de las imágenes es gracias a la interferometría. Según recuerdo, las placas de interferometría, las rendijas son pues, líneas. Ahorita nos estás mostrando que son hexagonales. ¿En qué afecta o cómo es de que el procesamiento de la imagen es mejor con los espacios hexagonales, y que también es la forma del espejo que mostraste de del telescopio? ¿Cuál es la razón que sea hexagonal? No hay una razón específica. Yo creo que en realidad la manufactura ha de ser más fácil hacerlas hexagonales para poder unirlas unas con otras, ¿de acuerdo? Pero en realidad en el procesamiento el que sea hexagonal o que sea cuadrado o circular no tiene un efecto muy significativo en este caso. Ajá. Pero sí es interesante porque en realidad debes tomar en cuenta la geometría justamente al momento de hacer el modelado de los datos para obtener la imagen real. Exacto, eso sí. Bueno, justo por eso. Creo que ella tenía otra desde hace rato. ¿Qué tan lejos están estas estrellas? Porque si están lo suficientemente lejos significa que, pues, como viven relativamente poco, significa que probablemente ya no estén. Entonces, si ya no están y antes había muchas más, quiere decir que en el futuro va a haber cada vez menos. Si se acaban estas estrellas, ¿sería como el inicio del fin del universo? No, estas estrellas, es verdad, o sea, estas viven unos pocos millones de años, y la edad del universo es del orden de 15,000 millones de años. Entonces varias de estas generaciones de estrellas ya murieron y se crean nuevas estrellas de este tipo. O sea, se van reciclando y se generan nuevas estrellas.
Sí, no es como algo estático en el cual ya se mueren y ya se acaban, sino que justamente de los elementos que devuelven al medio se crean nuevas generaciones de estrellas. Hola, aquí. ¿Cómo era? La luz viaja por tiempo, ¿no? ¿Cómo calculan el tiempo? Por ejemplo, ¿por qué tarda en llegar la luz? Digamos que está muy alejada la estrella y tal vez ya haya muerto. O sea, ¿cómo calculan eso? Por favor. Buena pregunta. La luz tiene una velocidad finita. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, pero es la máxima velocidad a la cual puede viajar un objeto en el espacio. Y de hecho un objeto sin masa en el espacio. Entonces, en realidad, calcular distancias en el universo es complicado, aunque los objetos que se encuentran más alejados, medir este desplazamiento en longitud de onda de la luz que recibimos, lo podemos convertir a velocidad y entonces ver más o menos cómo se mueve el objeto y a qué distancia se encuentra, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de objetos que son candelas estándar, que son estrellas que siempre tienen la misma luminosidad, porque siempre tienen la misma masa. Y entonces si nosotros vemos este tipo de estrellas y podemos medir la luminosidad y si una se encuentra más alejada que otra, entonces podemos calcular la distancia a la cual se encuentran los diferentes objetos. Sin embargo, en algunas de las nebulosas dentro de la galaxia, sobre todo las nebulosas planetarias, que son una de las etapas terminales de la vida de estrellas como el Sol, es difícil calcular dónde se encuentran justamente porque no tenemos una referencia total de la distancia. Entonces algunos satélites como Gaia, por ejemplo, lo que hacen es que utilizan muchas estrellas al mismo tiempo y calculan paralajes, de tal manera que de esta forma podemos ubicarnos más o menos en la distancia a la cual se encuentran los objetos. Sí, ella tiene otra también, si no... Ve que estaba diciendo que el polvo vive tantos años en su órbita, pero la energía no se puede como que eliminar, solo se transforma. ¿Qué le pasa a ese polvo, o sea, cuando ya no se ve en las órbitas? Bueno, no, el polvo aparentemente sigue ahí. El punto es que se vuelve tenue porque se va expandiendo, obviamente, ¿no? O sea, tú tienes la binaria. La binaria crea polvo en el centro y obviamente esto se está moviendo y el polvo sale eyectado. Por eso vemos el espiral. Pero el polvo más viejo pues ya está así como en la colita de la espiral y justamente se va difuminando en el espacio porque pues hay tiene que ocupar más volumen por la misma cantidad de masa y no lo podemos detectar. Y es tan tenue que la sensitividad del instrumento no es capaz de detectarlo. Puede ser que alguna parte de ese polvo se destruya también por la propia radiación de las estrellas. Eso también es cierto. O sea, se disocian las moléculas de polvo. Es como chiquita. Hola, otra vez. Bueno, yo tengo otra pregunta. Cuando sí ve que hay un balance entre la estrella, la gravedad y lo que expulsa, cuando se pierde esta energía que se genera en el núcleo, aparte de la supernova también se formaba un hoyo negro, ¿no? Sí, bueno, la supernova es la explosión. Ajá. Es decir, cuando la estrella libera las capas más externas que tiene. Pero en realidad, dependiendo de la masa de la estrella, si es menos de 20 masas solares, 25 masas solares, dependiendo de los modelos, en realidad tú terminas con... Si es menos de 25 veces la masa del Sol, terminas con una estrella de neutrones. Si es más de 25 veces la masa del Sol, lo que queda en el centro de esa explosión de la estrella es un agujero negro. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú tenías otra? Bueno, nos mencionó que estas estrellas se forman a partir de pues otras cosas que están en el universo y también generan esas otras cosas. Estos sistemas, por ejemplo, los binarios que nos enseñó crean polvo, pero
originalmente, ¿cómo se forman esas estrellas tan grandes? Bueno, en el universo hay hidrógeno primordial. De hecho, hay tres. Cuando ocurrió la explosión del Big Bang, en realidad hay tres elementos principales, ¿ok? Que son los elementos primordiales. La mayoría es el hidrógeno, o sea, más del 90% es el hidrógeno. Y luego tienes una fracción muy pequeñita de helio y una mucho más pequeñita de litio. Esos son los tres elementos originales del universo. Y a partir de esos tres elementos han ido sintetizando todos los demás, ¿de acuerdo? Pero sí, estas estrellas se forman principalmente del hidrógeno primordial que hay en el universo. Acá. Bueno, ¿desde cuándo te llamó la atención estudiar astronomía? La verdad, siempre me gustó desde que era niño. Desde que, sí. O sea, era una pasión que yo tenía, que siempre tuve, y pues al final decidí que era lo que quería hacer con mi vida. Ok, gracias. ¿El polvo de las estrellas, o sea, el polvo que sueltan las estrellas, se calienta o se enfría? Bueno, las dos cosas. El polvo recibe radiación de la estrella, entonces cuando recibe esa radiación se calienta, justamente era lo que les decía. El polvo se calienta y después remite esa misma radiación en longitud de ondas más largas. La luz de las estrellas generalmente es radiación ultravioleta o violeta visible, mientras que la del polvo es en el infrarrojo, que es el producto de esa reradiación una vez que se calentó. Hay polvo frío, por ejemplo, cuando las estrellas se están formando, las estrellas se forman de discos de acreción. Estos discos también tienen gas y polvo, y el polvo en el plano medio del disco son partículas generalmente mucho más grandes que es polvo relativamente frío, de apenas unos cuantos cientos de grados Kelvin, mientras que el polvo en los bordes exteriores de los discos puede llegar del orden de unos cuantos de miles de grados Kelvin. Bueno, 1500, que es la temperatura de sublimación máxima. Con la tecnología que tenemos actualmente, ¿qué tanto necesitaríamos o qué tan potente se podría hacer un telescopio para, no sé, para que fuera más específico a lo mejor la longitud de las ondas de la luz o la proporción en cuanto a las estrellas en los sistemas binarios? Bueno, el telescopio espacial James Webb, por ejemplo, pues es lo más moderno que tenemos en exploraciones espaciales. Sin embargo, en Tierra actualmente se construye la nueva generación de telescopios que tendrán espejos principales de 30, bueno, el ELT va a tener un espejo principal de 38 metros de diámetro, que es increíblemente grande ese telescopio. Solo para que te des una idea, el tamaño de la cúpula de ese telescopio es del tamaño de un estadio de fútbol, y todo eso se mueve a lo largo de la noche. Entonces, la verdad es que es una tecnología que no se ha visto en ningún otro lado, es la primera vez que se construye, y que sí involucra muchos retos justamente de logística, de materiales, de desarrollo tecnológico para poder alcanzar la precisión que nosotros queremos con ese telescopio. Ese telescopio va a terminar de construirse en el 2028, así que si se apuran ustedes lo pueden usar. Hablando un poco más del telescopio, ya nos explicó cómo capta como la luz, pero cómo nos llega esa información a nosotros, o sea, cómo se cargan las fotos. No sé cómo. Sí, es una buena pregunta. El telescopio imagínense, los telescopios son cámaras para ver las estrellas, nada más, ¿no? En realidad, la luz que capta el espejo del telescopio se proyecta sobre un detector, como el detector que tienen las cámaras de sus celulares, y una vez que llegan las imágenes ahí, se transmiten vía ondas de radio a la Tierra y se reciben en un centro de control, que de hecho es el archivo Minkowski, que está en Baltimore, justamente en el Space Telescope Science Institute. Ahí se guarda toda la información, y los astrónomos que pidieron tiempo de observación con el telescopio pues lo pueden ver directamente desde cualquier navegador en la computadora, y desde ahí puedes descargar los datos. ¿Hay alguna manera para, como una
hipótesis de cómo se ve en realidad o para que sea más específico o en una referencia o algo así? No, las longitudes las longitudes de onda que captan los instrumentos que no pertenecen al rango de la luz visible que ven nuestros ojos, pues no sabemos cómo son los colores, entonces los interpretamos y les damos una escala de color, típicamente ya sea con base en el brillo, ¿no? Las cosas o con base en el brillo, con la temperatura que nosotros estimamos que tienen, ¿no? Pero realmente no sabemos cómo son esos colores. Una pregunta, ¿en estos espirales se puede llegar a generar antimateria? No, en realidad, bueno, aunque parezca que son muy violentos estos choques y demás, la verdad es que son relativamente pequeñitos comparados con otros eventos explosivos en el universo, ¿no? Entonces, no, lo que puede sintetizar es simplemente polvo o, bueno, obviamente calentar el gas, cosas así, pero no realmente como antimateria y esas cosas. En tiempos recientes han habido más ejemplos de lo de las formaciones esas de los espirales. Bueno, esta es la más reciente, la última, WR137, es el último trabajo que publicamos el año pasado. Pero sí, normalmente hay gente tratando de descubrir más de estos objetos o estudiándolos también más a detalle. ¿Cómo cuántos existen ahorita? Pues deben de existir de unas 30, 40 de estos sistemas. Última pregunta. O sea, ya dijo que no se puede formar antimateria en los espirales, pero podría ser que se formaran otras estrellas o planetas o cosas así dentro de los espirales, así como un sistema solar. No hay. Formar un planeta alrededor de una estrella masiva es muy complicado. Es muy complicado porque la estrella masiva es miles de veces mucho más, la radiación es miles de veces mayor que la del Sol. Entonces, aunque sí puedes nuclear, o sea, generar la nucleación de polvo, no puedes crear objetos lo suficientemente densos y compactos como para empezar a acretar materia y generar planetas. De hecho, todos los exoplanetas que se han descubierto alrededor de estrellas de baja masa, estrellas incluso mucho más pequeñas que el Sol, no alrededor de estrellas de alta masa, ¿no? Gracias. Bueno, aquí hay una última. Última pregunta ya. Chicos, última pregunta. Rápida ya. Sería que cómo se decide ponerle los números a las estrellas. Bueno, la W y la R son de Wolf Rayet. Wolf Rayet fueron los dos descubridores de este tipo de estrellas, y los números en realidad, tienen que ver con el número de los sistemas que pueden tener las características de tipo Wolf Rayet. Una última ya. Bueno, mi pregunta es, hay una teoría que dice que para llegar a punto A a punto B podemos doblar de alguna manera el universo para cortar la mitad de ese tiempo y llegar más rápido a ese punto, lo que llamamos agujero de gusano. ¿Cree que es posible? Bueno, los agujeros de gusano son estos objetos teóricos que podrían explicar que el espacio se doble sobre sí mismo, pero no hay ninguna evidencia que nosotros hayamos encontrado de la existencia de los agujeros negros, los agujeros de gusano. Matemáticamente sí, físicamente no lo sé. Los agujeros negros también yo sé que son muy fascinantes y muchas personas les encanta hablar sobre los agujeros negros. Sí, son objetos muy fascinantes, son los objetos más raros que hay en el universo, pero la verdad es que tampoco sabemos nada acerca de la luz que cae a un agujero negro. Es decir, cuando la luz atraviesa el llamado horizonte de eventos, no somos capaces de determinar nada de la física que hay dentro del agujero. Entonces cualquier cosa que lean sobre eso son puras hipótesis realmente, pero no han sido comprobadas, ¿ok? Y ya estaría. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias
Agradecemos al doctor Joel Sánchez Bermúdez por compartir su conocimiento y experiencia con nuestra comunidad. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por su tiempo y sabiduría. Astronómicas, bueno, en Google le ponen Instituto de Astronomía UNAM y ahí seguramente encuentran la información. Si no, pues en las redes o en mi correo joelsb@astro.unam.mx. Y pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, aquí estamos. Gracias.